de esta manera, si me das tinta, sé que soltar la cuña también, ¿cómo no? Suéltala, por favor. Bien, muchísima información en los últimos días. Vamos primero un poquito con los datos concretos. Los datos concretos, ¿no? Y lamentables es justamente la cantidad de muertos que hemos tenido en estos últimos días. Pero por supuesto que hay que contextualizarlo, porque vemos claramente un uso malévolo de las muertes para lograr algunos fines. Y en eso vemos a una izquierda política que la vemos relamerse con la cantidad de muertos y víctimas entre compatriotas para justamente lograr objetivos últimos como es el tema de la Asamblea Constituyente. Uno se queda, la verdad, no voy a decir sorprendido, pero al nivel que se ha llegado en políticos de izquierda para finalmente instrumentar estos muertos en distintas zonas del país para lograr lo que quieren, para no ceder, para utilizarlo como chantaje, es la verdad indignante. Y más allá del tema del contexto latinoamericano, el contexto internacional, que claramente es parte del ajedrez político, a Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, le importan tres pepinos cuántos muertos peruanos hay. Ellos ven el tablero de ajedrez político y además, digamos, el paternalismo con el que miran al Perú, a todos los peruanos y a Pedro Castillo, es la verdad una ofensa para todos los peruanos, si es que alguien quiere ver más allá, obviamente, de su ojeriza y de sus propios intereses políticos. Pero bueno, vamos finalmente a tratar de identificar qué es lo que está pasando. Y repito, hay que separar la paja del trigo, porque sería, a ver, como dicen justamente algunos, es estúpido decir que las protestas, los reclamos, hay que diferenciar también entre protesta y reclamo, son coordinados todos los reclamos, las protestas, por agitadores, el Movadef tal ilegal, narcotráfico, etcétera. Pero es igual de estúpido decir que los actos criminales, actos que quieren generar el terror en mucha parte de la ciudadanía, no son pues coordinados por estas economías ilegales mencionadas. Y además todo el grupo que alimentó Pedro Castillo y su gobierno corrupto durante este año y medio en el poder. Hablo de cosas que están comprobadas. No es un tema de complot, no es un tema que a alguien le parece, no es una opinión, es un hecho concreto. Las reuniones que ha tenido Pedro Castillo con rondas campesinas que han también generado violencia, con la minería ilegal, que ha sido un bastión de Pedro Castillo durante su tiempo de gobierno, del narcotráfico. Cuando arrancó el gobierno, yo lo dije más de una vez, Guillermo Bermejo apuesta justamente a utilizar la zona en el Braem y el poder que había obtenido con Pedro Castillo para hacer su bastión electoral. Y esas son justamente las economías ilegales que al verse en una situación de perder el poder que les llegaba justamente por Pedro Castillo en el gobierno, empiezan a generar esta violencia. ¿Hay protestas legítimas? Por supuesto que los hay. Hay reclamos, pero cuando la violencia y cuando los actos de terror priman, como hemos visto en los últimos días, esas protestas, esos reclamos que pueden ser legítimos, desgraciadamente quedan de lado. Y esa debería ser la mayor molestia de los ciudadanos que efectivamente en el sur y quizá en otras regiones del país, esa debería ser su mayor molestia cuando ven que se cometen estos actos de violencia, estos vandalismos, estos temas estratégicos de tomar aeropuertos, de tomar centrales hidroeléctricas. Ellos deberían molestarse porque justamente son sus reclamos legítimos los que quedan oscurecidos, opacados por, repito, la violencia que tiene otros fines, que tiene otras intenciones y que no le importa cuántos muertos se tengan que dar para lograr sus fines últimos. Eso hay que decirlo con toda claridad. Y repito lo que le decía a Mónica, estamos así como hay mucha gente que se escarapela, ¿no?, con este tema del terruqueo, que efectivamente hay muchos que lo utilizan de una manera idiota, de una manera estúpida, terruquear a tutti limundi. Pero quedarnos en el uso que cada vez que hablamos de un acto terrorista, de generar terror, estemos diciéndole a la gente que son parte del Sendero Luminoso de los años 80, eso no tiene nada que ver. Reivindiquemos finalmente las palabras. Y repito, es la misma violencia verbal de descalificación al adversario para convertirlo en un enemigo que tiene que desaparecer.
Y es lo mismo que se ha hecho en 2 elecciones, hasta en 3, cuando había gente que votaba por el fujimorismo. 1000 personas en el fujimorismo han sido delincuentes, han cometido delitos, pero han habido ciudadanos que votan por el fujimorismo por A o B motivos. Y tratar de descalificar a todos esos ciudadanos desde la izquierda, por ejemplo, no, el tupper, no, finalmente, no, eres corrupto, la mafia, etcétera, etcétera. Es también la situación de violencia que nos ha llegado, que estamos viviendo en estos momentos. Quiero ver el mapa, por favor, de dónde han sido los muertos en estos últimos días. Lamentables muertos, siempre hay que decirlo. Siempre es una pena que mueran ciudadanos peruanos. ¿Ha habido excesos de la policía y de las Fuerzas Armadas? Seguramente se tendrá que investigar. Uno diría a priori que efectivamente los ha habido. Hay imágenes. Pero también uno tiene que entender que no se puede, pues, alegremente. Yo a Santiago Pedrayo lo respeto mucho, ¿no? Pero solamente quiero tomar un ejemplo para decir que no se puede pasar por agua tibia el tema del vandalismo, el tema de los actos de terror, el tema de la delincuencia. Entonces, por ejemplo, él dice, se tira una columna muy interesante de cosas muy legítimas, pero aquí viene el error. Dice, al margen del vandalismo, que es imprescindible condenar, es evidente que la mayoría de peruanos que protestan exigen ser considerados como ciudadanos con derechos. Su opinión importa y lo cierto es que casi únicamente se puede hacer escuchar movilizándose. Es cierto lo que dice, pero darle esa ligereza a lo que ha generado los muertos. Porque los muertos no los han generado la protesta y los reclamos, repito, legítimos, sino los actos de violencia. El vandalismo que ha tomado aeropuertos, que se ha metido al Poder Judicial a quemarlo, que ha quemado la SAT, que ha quemado zonas. En Madrid no ha habido un muerto. Y sin embargo, han quemado el Ministerio Público, donde están las investigaciones por el tema de la tala ilegal. Han quemado otras entidades como la SAT o SUNAT también. Es decir, buscan favorecerse impunidad, economías ilegales. Entonces, no se puede tomar con esta ligereza, porque qué fácil mirar de reojo el tema del vandalismo, de la violencia, y solamente quedarte con los reclamos legítimos, que repito, por supuesto que existen, pero qué fácil, ¿no? Qué tibieza. El vandalismo sí hay que condenarlo, pero sigamos en esto, eso no se tiene que solucionar. Es lo de menos. No es lo de menos, pues, viejo. Afortunadamente hay otros columnistas que lo recogen. Daniel Encinas, es una columna muy interesante. Perú necesita recuperar la imaginación política. Juan Luis Damer dice una cosa muy interesante, un artículo muy interesante que está en Noticias Ser. Dice, hay pues una confluencia entre la genuina indignación de algunos grupos con la agenda política de quienes perdieron poder abruptamente. Ahí vamos. Las redes de ultraizquierda, pero también las redes de las economías informales y legales, hoy se movilizan, expresan su descontento y no parecen dispuestas a perder poder. Por ejemplo, el gobierno de Castillo tenía entre sus bases sociales a los mineros informales. Tenía también el respaldo de sectores del magisterio, dirigentes sociales de otros sectores y grupos especialmente radicalizados como el Movadef. Pero eso es una realidad. La situación actual no se explica por las acciones de grupos radicales molestos por haber perdido poder y dispuestos a recuperarlo. Pero esas acciones sí juegan un rol importante en la escalada de violencia. No lo pases por agua tibia. No seamos tan irresponsables. Los muertos, repito, se generan por esos actos de violencia. Nadie ha mandado, ¿no? Nadie ha sacado a las Fuerzas Armadas para callar las protestas, para pedir que la gente se meta a su casa y no proteste y no se manifieste, sino que ha salido justamente, y eso que hay mucha gente, yo creo que también que se podría haber demorado Dina Boluarte en tomar esta decisión. Y no pasa por una militarización del gobierno. Hay que criticar, sí, que esa militarización no se haga con mayor inteligencia. No puedes tener a militares, jóvenes militares, que seguramente, como todo ser humano, también se asusta cuando ve una turba que finalmente lo sobrepasa en número, tirándoles piedra, queriendo romper absolutamente todo. Pero tienen que tener un plan, tienen que tener claro qué es lo que las Fuerzas Armadas hace en tal zona. Desgraciadamente hemos visto en Apurímac que militares salían a recorrer las calles. Finalmente no sabemos buscando qué exactamente, caminando por diversas calles y sí, desgraciadamente ahí hemos visto imágenes de miembros de las Fuerzas Armadas disparando hacia la ciudadanía. Todo eso se tiene que investigar, claro está, pero eso es lo que me molesta, ¿no? Que se quiera pasar por agua tibia y que solamente se quiera priorizar el tema de los reclamos legítimos, repito, pero sin ponerse digamos, con la seriedad del caso de decir, bueno, aquí hay violentistas, actos que buscan
generar el terror en la ciudadanía, y eso es lo que se tiene que parar. Lo decía también con Mónica Delta, me preocupa. Me parece bien que Dina Boluarte diga que finalmente hay que reinstalar el orden, la tranquilidad. Pero me preocupa que al parecer no tenga un plan claro para lograrlo. Eso me parece fundamental. Quiero ahora sí ver el mapa, por favor, porque vamos a estar también con Rubén Vargas, justamente para hablar de esa parte, ¿no? De la legalidad y del orden interno. Vamos a hablar también más adelante con Fuerza Popular, uno de los partidos que votó abrumadoramente por ese adelanto de elecciones. No lo hizo una parte de la derecha, no te escucho bien, y Arturo Alegría, no va a ser nada, ok, con Fuerza Popular, el congresista Arturo Alegría, y tampoco obviamente lo hizo la izquierda. Una izquierda vergonzosa que además quiere encubrir y quiere pasar por agua tibia la delincuencia, la corrupción y la incapacidad de Pedro Castillo en el gobierno, porque, repito, no les interesa la muerte de peruanos, ellos quieren su asamblea constituyente. Y si hay que morir más, seguramente tendrán que morir más, con el beneplácito de esa izquierda que, repito, no está dispuesta a ceder. Se llenan la boca, pero a ellos no les importa 3 pepinos. El mapa, por favor. Bien, en La Libertad tenemos 3 personas fallecidas. Ojo que aquí no está claro, es decir, no es que no está claro, no han muerto en protestas, en enfrentamientos con la policía. 2 personas desgraciadamente no murieron en un accidente de tránsito, y si hay un caso digamos que está muy sospechoso, porque finalmente murió un ciudadano a pedradas, pero no se habla de un enfrentamiento previo con la policía. ¿Cómo habrá sido ese tema? Se tiene que investigar, como todas las muertes que desgraciadamente han ocurrido en los últimos días en nuestro país. Nos vamos a Junín, esto fue en la toma del puente en Pichanaki, ¿verdad? 3 fallecidos desgraciadamente. En Ayacucho, una de las zonas donde se puso más violento, justo con Apurímac. Fueron 9 personas en la toma del aeropuerto, repito. Una situación estratégica. Jaime Bedoya dice en su columna del día de hoy: asaltar una hidroeléctrica o tomar un aeropuerto son operaciones tácticas, no un paseo al parque. En este caso, con el fin de librar a un golpista investigado por corrupción de la cárcel. Porque también muchas de las protestas de los más violentistas hablaban de liberar a Pedro Castillo. ¿Qué tiene que ver la libertad de Pedro Castillo? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar por una protesta. Podría pasar si es que el Poder Judicial así lo define, pero por una protesta eso no se puede. No se puede simplemente atender. Cusco, 3 muertos. Aquí también la situación es un poquito derivada de las protestas que no pudieron llegar a destino para ser atendidos. Apurímac, 1 en la toma de una comisaría, 2 en la toma del aeropuerto, 3 por impacto de bala. Y en Arequipa, por impacto de proyectil. Y seguramente la lógica nos manda a que los proyectiles son utilizados por la policía y las Fuerzas Armadas. Nadie se puede poner una venda en los ojos, pero tendrá justamente que investigarse. ¿Hay una responsabilidad política? Por supuesto que hay una responsabilidad política. Y después se tendrá que justamente hacerse cargo de esa responsabilidad política con las renuncias, y que es lo que finalmente también defina el Ministerio Público de una investigación penal. Vamos a ver si es que Dina Boluarte también, en lo que ha prometido para el día martes, que es justamente el cambio del primer ministro. Lo de Angulo estaba clarísimo, lo dije acá el domingo pasado, pero seguramente va a tener que sacrificar a alguien justamente por esa responsabilidad política de las muertes. Pero importante también es evitar más muertes y pacificar el país. Me parece que tendría que haber una estrategia. Desgraciadamente, repito, no se le ha escuchado a Dina Boluarte. El total de fallecidos son 25, pero hay un número fuertísimo, importantísimo de heridos, en los cuales el número de heridos, miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, es mayor al número de heridos en los civiles, desgraciadamente. Esa es la información justamente que tenemos. Tienes el mapa de heridos también por región, ¿no? Suéltalo, por favor. Ahí está. En La Libertad 12, en Lima 4, Huancavelica 1, Ayacucho 20, Ucayali 6, Junín 17, Apurímac 5 y Arequipa 4. Total hospitalizados 69. Estos son los
¿Este es el número de heridos o de los hospitalizados? Estos son los hospitalizados. El número de heridos es mucho mayor, repito, está alrededor de los 600. Ojo, que de esto también depende que este número de hospitalizados no aumente la lista de muertos, de que se puedan activar esos puntos estratégicos neurálgicos que los violentistas, queriendo generar terror, están bloqueando. Como por ejemplo el traslado de ciudadanos de Apurímac y de Ayacucho a hospitales en la capital para que sean atendidos. Si los aeropuertos están cerrados y no van a funcionar, ¿a quién les vamos a cargar la responsabilidad de esas muertes también? Por eso, digamos, la indignación de querer solamente centrarte en el reclamo, ¿no?, legítimo de una parte del sur que ha sido finalmente dejada de lado durante muchos años, hay un tema de reivindicación, etcétera, etcétera, pero no querer tampoco centrarse en la otra parte de la protesta. Ese justamente, no sé, un doble rasero, una comodidad de solamente mirar lo que uno quiere mirar. En fin, total hospitalizado 69. Aquí había un tema, porque escuchaba a Jorge Yamamoto, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tenía la situación clara, pero que decía al mismo tiempo cómo han sido los más jóvenes, ¿no? Es más, incluso hasta menores de edad, que han sido puestos por delante, porque los hemos visto cuando se han metido a tiendas, por ejemplo, en Arequipa, en Cusco, han robado supermercados, han robado tiendas de telefonía, se han metido al Poder Judicial, se han metido al Ministerio Público, han quemado comisarías y desgraciadamente veíamos que adelante, muchas veces tapadas la cara, eran muchos jóvenes. Y eso tiene un correlato con las muertes que desgraciadamente se han tenido en estos días. Esta es una foto del diario La República. Pareciese que atrás asusan los profesionales instigadores y, ojo, hablo de los actos violentos, como la toma de un aeropuerto y la toma de una comisaría. Cualquier ciudadano de bien, cuando ve que se está quemando una comisaría, por más reclamo legítimo que tenga, tendría que mirar 2 pasos para atrás y finalmente oponerse a eso. Miren, por favor, las imágenes de José Luis Aguilar Yucra, ¿no? John Enciso, Carlos Guamán, Luis Urbano Saxara, Josué Sañudo, Cristian Rojas Vázquez, Clemer Rojas García, Wilfredo Lazarme. Son todas caras de niños que, cuando hemos ido a ver la edad, finalmente vemos chicos habían un par de menores de edad, había gente de 18, de 19 años, de 20 años. ¿Qué está pasando ahí? Esas son justamente las preguntas que se tiene que hacer el Ministerio Público. Y, repito, ¿cuál es la estrategia de este gobierno para pacificar sin más muertos en los distintos puntos de la capital? Sábado y domingo la cosa estaba tranquila, pero ya se anuncia que las movilizaciones van a continuar el día de mañana. Quiero un plan, quiero una estrategia, porque tampoco es justo mandar a los policías y las Fuerzas Armadas sin ese plan claro, esa estrategia, ese tema de inteligencia que es fundamental para salvaguardar la vida de los ciudadanos como también de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Eso me parece a mí, sinceramente, que no ha habido, que no ha estado del todo clara en los días previos. Rubén Vargas es justamente especialista en temas de seguridad y quiero conversar con él para que nos cuente su punto de vista sobre lo que está ocurriendo. Rubén, ¿cómo estás? Cristian, buenas noches. Adelante, por favor. A ver, ¿cómo es el tema? Mucha gente dice separar la paja del trigo. ¿Es factible separar la paja del trigo? Y la otra pregunta que también hacía al aire, ¿sientes que el gobierno tiene un plan para... No se puede ceder al chantaje, pero tiene un plan para separar a esos violentistas, delincuentes, mafias, ¿no?, economías ilegales, digamos, aislarlas, detenerlas y finalmente poder ver cuál es el reclamo legítimo y cómo llegar a soluciones para poder salir de esta violencia? Cristian, a ver, coincido con la parte introductoria para conversar. Y sin duda de que es una crisis política bastante compleja que parte del golpe de Estado que ha dado Pedro Castillo y que creo que también finalmente se está presentando eso que hace algunos días atrás decíamos que la calle estaba fría. Es decir, estamos viendo un sector de la población que tiene la posición del que se vayan todos, que se está movilizando
y a partir de esa movilización, de ese sector social, hay un conjunto de oportunistas que se han subido a ese descontento social. Y en ese sector de oportunistas está el Movadef, está el antaurismo, está el bermejismo, está el FENATE, están las economías ilegales y están generando situaciones de extrema tensión con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y se están produciendo los lamentables muertos y heridos que ahora estamos comentando. Pero a tu pregunta específica, ¿se puede separar? Sí, por supuesto que se puede separar. No es la primera vez que tenemos un conflicto político de esta magnitud. En realidad, esto es una de las cosas que definen y es el denominador común de nuestra historia política. Pero por eso nuevamente también el doble rasero de ese sector de la izquierda que habla como si este fuese el primer levantamiento en años que hemos llegado a una situación. Y claro, es una manifestación de las tantas que hemos tenido. Me parece que hay una intención de instrumentar, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo observo, Cristian, es que precisamente a este sector de la izquierda radical, el bermejismo, el antaurismo, el Movadef, etcétera, además de oportunistas, son sectores y son personajes que son muy buenos en generar situaciones de extrema tensión que finalmente terminan en una especie de emboscadas para las fuerzas del orden, para la policía, las Fuerzas Armadas y el propio gobierno, que frente a estas sazonadas violentas lo que hace es ordenar que vaya la policía, que vayan las Fuerzas Armadas, se declare el estado de emergencia y generan situaciones en donde hay muertos y heridos. Pero son escenarios que fabrican, que los construyen precisamente los que están buscando estos muertos. Tienen sus muertos y acto seguido ellos, siendo ellos los responsables de haber generado esa situación, se convierten o pretenden convertirse en los abanderados de la defensa de los derechos humanos, se ponen los crespones negros y levantan flores para supuestamente recordar a esos muertos que ellos han generado. Correcto. Y además, en este caso específico de esta crisis, lo que hay que señalar también es que estamos viendo que este sector de la izquierda está pretendiendo utilizar estos 25 peruanos que han muerto para lavarse la cara con el discurso, con el argumento de la Asamblea Constituyente y pretendiendo que nos olvidemos que han sido cogobierno con una organización criminal que convirtió a Palacio de Gobierno en su base de operaciones. ¿No? Entonces, es bastante complejo, es cierto, pero sí se puede separar la paja del trigo. Pero para eso el gobierno tiene que confiar y tiene que respaldar decididamente a sus Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Es el gobierno el que declaró el estado de emergencia y se recortaron derechos fundamentales, por supuesto, y ordenó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en conjunto restablecieran la paz pública y el orden interno. ¿Y lo han hecho bien? Esa es mi pregunta, Rubén. Es decir, ¿es una utopía pensar que se puede restablecer el orden justamente con estos grupos violentistas que tienen una agenda muy particular, independiente, la de los legítimos reclamos sin muertes? Mira, yo creo que haber declarado el estado de emergencia, inclusive en algunas regiones el toque de queda, sin una adecuada conducción política y sin una estrategia clara detrás de esas medidas extremas que acompañen a las Fuerzas Armadas, es decir, que el componente político sea finalmente el responsable de la conducción de las operaciones, me refiero al sector interior y sector defensa, creo que eso es lo que ha faltado. Es decir, pero sigue faltando, Rubén, porque en las entrevistas que ha dado hoy la presidenta... Digamos que eso está empezando a recomponerse, ¿ya? Eso está empezando a recomponerse, pero recordemos que cuando comenzaron los actos violentos, la policía empezaba o tenía la intención de empezar a usar, por ejemplo, las escopetas con balas de goma. Sí. Pero la presidenta las prohibió. Pero eso está mal, pues, porque sin balas de goma hemos pasado a las Fuerzas Armadas con balas de verdad. A eso me refiero. A eso me refiero, de que el componente político, la estrategia política, la decisión política tiene que estar absolutamente clara y tiene que estar alineada a las instrucciones que se le va a dar a las fuerzas del orden.
Entonces, no hay forma, pues, de que se pueda preservar el orden, la paz social, el orden interno, cuando están incendiando comisarías, están atacando aeropuertos solamente con gases lacrimógenos. Y de allí declarar el estado de emergencia, el toque de queda, abrir la puerta de los cuarteles, obviamente que se va a generar una situación de extrema tensión y a veces que nos olvidamos. Eso es lo que han buscado estos sectores de la izquierda. Claramente. Para producir sus muertos y ahora presentarse como supuestos Bueno, pero entonces, defensores. Rubén, hemos caído en su juego. ¿Cómo revertir el partido a favor de, digamos, de todos los peruanos, de bien? Lo que yo digo es que, en efecto, sí, lamentablemente el gobierno ha caído en la emboscada del bermejismo, en la emboscada del Movadef, en la emboscada de los operadores de las economías ilegales, especialmente de la minería y del narcotráfico. Creo que ahora, con las lecciones aprendidas y especialmente ahora que estos días, ayer, hoy, se ha tenido un poco de relativa calma, creo que es necesario que haya un comando de operaciones que permita adelantarse a acciones de violencia, y las Fuerzas Armadas, en el marco del estado de emergencia, tienen que tomar un control antes de que se produzcan acciones violentas contra esas instalaciones, esas oficinas, esas instituciones que se han convertido en blanco de estos ataques, de estos extremistas. No se puede seguir actuando reactivamente. Eso. Ya, si estamos todavía en estado de emergencia y el Congreso todavía no toma la decisión de manera absolutamente irresponsable, la fecha precisa, la fecha exacta para el adelanto de elecciones. Mientras eso no se defina, vamos a seguir en una tensión en el que en cualquier momento puede estallar la violencia. Déjame traer un poco la política, pero antes déjame hacer otra pregunta, porque yo también creo que es fundamental exigirle al Congreso de la República que lo haga lo antes posible para poder, digamos, cerrar ese reclamo legítimo que es el que la mayoría pide, para luego sería más fácil diferenciar esa paja del trigo de la que tanto hablamos, porque obviamente si hay violencia queda claro que no es un tema político y de reclamo, sino que las minerías, esas economías ilegales siguen funcionando. Pero antes, José, pone por favor la fotografía que tomábamos, una fina cortesía del diario La República en su titular del día de hoy, respecto de los ciudadanos fallecidos. Hay 16 de los ciudadanos fallecidos de los 25. Las caras, Rubén, muchos jóvenes de 20, 21 años, incluso hay 2. ¿Cuál es esa dinámica que hace que esos grupos ilegales manden como carta de cañón a estos jóvenes que finalmente son los que terminan muriendo? Antes de entrar a esa parte específica, Cristian, si me permites, una de las maneras más rápidas, eficaces de separar la paja del trigo es que el Congreso decida cuándo es las elecciones anticipadas. Correcto, y con eso se separa la paja del trigo. Correcto. Los que continúen atacando instalaciones públicas y bloqueando las carreteras, a pesar de que ya se tomó la decisión política de adelantar las elecciones, entonces lo que corresponde es aplicar la ley. Y para eso existen las fuerzas del orden, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entonces, ya la decisión política está tomada, con eso se separa la paja del trigo, y lo que corresponde para los violentistas en este escenario es aplicar estrictamente lo que dice la ley. Pero Rubén, por lo que me planteas, tú no eres tan convencido, y yo tampoco, me parece, corrígeme si me equivoco, de que con ese adelanto de elecciones definido por el Congreso, la violencia vaya a frenar, porque lo que quieren los grupos violentistas no es nada que ver con el adelanto de elecciones. Sí, precisamente, ok. Entonces estamos en un escenario en que lo que corresponde es el cumplimiento de un mandato constitucional para el gobierno, que es preservar, recuperar la paz, brindar un servicio básico que es la seguridad. No se puede abandonar esa obligación absolutamente fundamental, que es la seguridad y la paz social. Si el Estado, si el gobierno abandona esa responsabilidad tan básica, entonces pues vamos a llegar a un momento de una anomia y un caos y una anarquía en el que el concepto de autoridad y de Estado simplemente se vacía de contenido. Ok, yo estoy completamente de acuerdo con eso, creo que también lo he dejado claro, pero claro, lo que se exige es hacer eso de una manera inteligente, de una manera eficiente. Entonces, sí creo que no tiene nada que ver con, justamente, exigir que se reinstale y que no se cedan los chantajes y que también se atiendan los reclamos legítimos como es un adelanto de elecciones, pero finalmente, digamos, no ceder
ante esos ataques y exigir al gobierno que haga las cosas mejor para evitar más muertes. Yo soy convencido, como tú me lo has dicho, que eso sí se puede hacer. Entonces, han habido errores que hay que hacérselos notar a este gobierno y que finalmente se pueden corregir. Esperemos se corrija con esos cambios en el gabinete y otras medidas también, como hablábamos, un plan estratégico, ¿verdad?, sí, de reinstaurar el orden público. Cristian, lo que no puede pasar es que el Congreso siga escamoteando su responsabilidad ni un día más. Okay. O sea, el martes tiene que ser el día en que sepamos qué fecha exacta. Ok, pero también es una locura que Dina Boluarte diga solamente el Congreso. El Congreso claramente está en offside hace tiempo y tiene que definir el tema de adelanto de elecciones. Eso de pedir una reforma, si no han podido hacer ni una reforma en un año y medio, no van a decir que esa es una tontería. Ese es un pretexto. Si no han hecho ni una reforma en un año y medio, van a decir que no, nos tienen que dar más tiempo porque sin las reformas de nosotros no hay futuro. Por favor. Pero lo que quería comentarte es que el gobierno y también el Congreso no pueden pretender que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional resuelvan las calles a punta de gases lacrimógenas, balas de goma y lo que el Estado y el gobierno les entrega a las Fuerzas Armadas, resolver un conflicto político que ellos han causado y que no pueden resolver. Es decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por supuesto, tienen que garantizar la seguridad. Pero quien tiene que resolver esta crisis política no es ni las Fuerzas Armadas ni la Policía, sino son Congreso y Gobierno y la clase política, no las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que es necesario que este gobierno, que esta presidenta, haga cuestión de confianza y apoye a sus Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a sus ministros. Desde mi punto de vista, Cristian, creo que sería un error político sacar al ministro de Defensa o al ministro del Interior como consecuencia de estas muertes. Que se investiguen, por supuesto, que todas las muertes tienen que investigarse, especialmente las que fueron ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. ¿Quién ha disparado esa arma para que ocasione esas muertes? El fiscal tendrá que determinarlo. Ok, pero hay una responsabilidad política. Tú dices que no es el momento de, digamos, darle a uno de los ministros o a algún político de este gobierno la responsabilidad política de esas muertes todavía. Porque eso significaría, no hemos superado todavía esta crisis. Okay. Eso significaría debilitar la posición de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Porque eso significaría, de manera indirecta, asignarle la responsabilidad de lo que ha pasado. Creo que es necesario que se tenga un poquito más de serenidad y se siga trabajando y se haga acto de confianza en sus ministros y en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Nuevamente, y acá sí pasamos un poco a la parte más complicada de este conflicto político, hemos visto con absoluta claridad que los que han provocado estas situaciones de extrema tensión y violencia son personajes vinculados a las economías ilegales. Sí. Minería ilegal y narcotráfico principalmente, pero también hay gente vinculada al grupo terrorista Sendero Luminoso, el Movadef, y también hay gente vinculada al antaurismo, es decir, a la peor cosa que tiene la clase política peruana y a las organizaciones criminales que protegen estas dos economías ilegales que tanto daño están haciendo al país. Entonces, creo que es importante saber cuál es la relación de estas economías ilegales, de estos sectores de la extrema izquierda, con Pedro Castillo. ¿Cómo es que las economías... Pero eso está comprobado en el pasado del gobierno de Pedro Castillo. Hemos visto reuniones, lo dice también varios personajes. Totalmente de acuerdo. Entonces estamos olvidándonos de una responsabilidad absolutamente clara en Pedro Castillo. El responsable número uno. Ok, entonces necesitamos... De las muertes es el responsable número uno. Precisamente ese es mi punto. ¿Cómo es que Pedro Castillo estaba construyendo su futuro partido político con sectores vinculados a las economías ilegales? ¿Cómo es que Pedro Castillo legalizó la FENATE al Movadef y ahora son ellos los que están en las calles generando estas situaciones de extrema violencia? Y Bermejo en el BRAE, yo me acuerdo que tú has trabajado mucho también en la zona cocalera, el tema de vida. Bermejo, a través de, recuérdame el nombre de ese ministro del Interior, Barrezuela, creo, sí, claro, con Noblecía, quedaba claro que ellos hacían un trabajo político con los cocaleros y los sectores más violentistas que ahora claramente son los que justamente los han hecho movilizarse. Los de Brown vinieron para Lima, pero queda claro que también han sido enviados al sur donde había más violencia. Bermejo está haciendo un trabajo político en las cuencas cocaleras, especialmente en el BRAE, desde el 2007, desde el 2008. Pero político entre comillas, ¿no? Delincuencial, diría yo. Político en términos de tener un discurso de defensa de la hoja de coca. De la hoja de coca ilegal. Pero hay un tema
en el BRAE en el que Bermejo empezó a hacerse notar más, que se opuso a la construcción de un aeropuerto en Pichari cuando el grupo terrorista atacaba a las Fuerzas Armadas y se producían muertos y heridos, y las Fuerzas Armadas necesitaban un aeródromo para evacuar a sus muertos y heridos. Bermejo inventó una historia de que se estaba construyendo un aeropuerto para que los americanos ingresaran al BRAE y supuestamente erradicar la hoja de coca. Con esa desinformación levantó a los campesinos y se opuso a la construcción de ese aeropuerto y finalmente no se pudo construir. Entonces, Bermejo tiene una presencia, por supuesto, muy enraizada en los intereses de la coca ilegal. Y ahora lo que estamos viendo es precisamente de ese sector de cocaleros. Cuando me hablas de coca ilegal, ¿qué tanto es sinónimo de narcotráfico? ¿O son sinónimos Cuando al 100%? hablamos de coca ilegal, estamos hablando de la coca articulada a la cocaína. Ok, narcotráfico. Punto. ¿Ok? Y en la otra economía ilegal absolutamente clara y con una capacidad de movilización bastante alta, bastante grande, es la minería. Recordemos que en el Perú anualmente la minería ilegal moviliza 3.000 millones de dólares anuales. Minería ilegal. Y por supuesto es mucho dinero y le resulta muy fácil movilizar a ingentes cantidades de la mano de obra barata de la minería. Recordemos que cuando empezaron a producirse los bloqueos de la carretera de la Panamericana Sur en Ica, ¿dónde estaba Bermejo? Y el segundo punto de bloqueo se produjo en Ica, justo en Chala, justo en la zona también donde hay mucha minería ilegal. Entonces, esa relación de Pedro Castillo con los mineros ilegales es absolutamente clara y se tiene que investigar. Ahí trato de diferenciar también para no darle gusto a estos grupos de izquierda radicales que hablan finalmente de todo el tema de el terruqueo. Queda claro que a la minería ilegal le importa 3 pepinos, la ideología, el comunismo. La dinamita la tienen los mineros ilegales y finalmente ellos son los que la usan. Entonces, claro, está el Movadef que deviene efectivamente de Sendero Luminoso y de ese terrorismo de los 80s, 90s, pero luego están las economías, el anti-establishment que bien menciona Carlos Meléndez, que tienen la dinamita para la minería ilegal y no dudan en usarla justamente para esa protesta, para esos actos de violencia y recuperar el poder que sienten haber perdido con la salida de Castillo. Sin ninguna duda, es decir, Castillo les dio muchas facilidades a la minería ilegal, les regaló el Perú a la minería ilegal. Además de haber promulgado la ley que extendía el plazo por enésima vez de la formalización de la actividad minera, quitó los controles para la actividad y finalmente entregó el país a la minería ilegal. Ok, entonces digamos, los problemas estructurales vienen de hace muchísimos años, pero Pedro Castillo en su año y medio se ha encargado, y parece ser lo único eficiente que ha hecho en su gobierno, de agudizar a esas contradicciones, de potenciar a esas economías ilegales para ver finalmente lo que estamos viendo ahora. Lo que yo veo es que construyó sus bases sociales de su futuro partido político en estas dos economías ilegales. No a partir de una ideología necesariamente de izquierda, sino a partir de la capacidad económica y legal que tienen para movilizar a esas masas. Tienen mucho dinero subterráneo y son fácilmente movilizables. Hemos visto cómo cientos de camionetas, último modelo 4x4, se han venido del BRAE, de las zonas de minería ilegal de Chala, de Arequipa. Y son las únicas camionetas que transitaban por la Panamericana Sur, se supone bloqueadas por estas movilizaciones. Entonces, en realidad hemos visto cómo el poder fáctico de esas economías ilegales ingresó a Lima pretendiendo reeditar los actos violentos que se estaban produciendo en Arequipa y otras partes del país. Entonces, esas economías ilegales, por supuesto, sienten haber perdido esa conexión clara y directa que tenían, no con un ministerio, sino con Palacio de Gobierno. ¿No? Entonces, directamente con Palacio de Gobierno. Rubén, nada, esperemos que finalmente esto mejore, pero también me quedo con eso último, ¿no? Que se necesita y ojalá hayan esas correcciones en la estrategia de este gobierno con finalmente la declaratoria de emergencia que han hecho, pero de la Policía y Fuerzas Armadas de utilizar con inteligencia el monopolio de la fuerza que tiene por la Constitución Fuerza Armada y Policía. Sí, necesitamos que el brazo político, la autoridad política conduzca las operaciones en estado de emergencia. Y ¿Te pareció entonces que fue un error justamente darle un poquito de leña al fuego, que no haya sido el ministro de Defensa
ayer, por ejemplo, él que hablaba en vez de los militares? ¿O no necesariamente te parece? No, me parece muy bien que haya un trabajo en conjunto y que haya un concepto de equipo entre ministros y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Creo que mientras estemos en estado de emergencia, eso es lo que tiene que ocurrir. Pero creo que es importante que la presidenta y el nuevo primer ministro confíen, hagan acto de confianza y apoyen a sus Fuerzas Armadas. Pero y a la me Policía parece que lo Nacional. están haciendo, por lo menos en las conversaciones, en las entrevistas que ha hecho Dina Boluarte, me parece que finalmente lo hace. Ya, pero sacar a alguno de los ministros en este contexto sí sería un error. Sobre todo Defensa e Interior. Así es. Rubén Vargas, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Bien, vamos a hablar justamente también de... Perdón, sí, lo tenemos ya. Arturo Alegría, ¿no? Porque lo conversábamos también, él lo decía Rubén, aquí lo tenía yo. La parte política es definir elecciones adelantadas ya. Porque, como lo conversábamos también, eso va a poder ayudar a separar, esa frase que tanto se menciona ahora, ¿no? Separar la paja del trigo, a pesar de que para algunos no hay mucho que separar. No, condenamos el vandalismo, pero no hablemos tanto de eso, no es importante. Ese no es el problema. No, ahora es el problema. No es un problema estructural, pero vaya que es el problema coyuntural y el problema que ha generado las 25 muertes. ¿Sí o no? ¿O qué? Porque claro, qué fácil es decir, sí, son problemas, por supuesto que hay problemas estructurales, pero por favor, lo sabemos hace tiempo. Basta leer, ¿no?, sociólogos, historiadores aquí en nuestro país. Pero las 25 muertes es por un problema ahora, coyuntural, que se define como esas manifestaciones violentas con la respuesta inadecuada en muchos casos, pero que se tiene que corregir. Se tiene que apoyar exigiendo los cambios y sancionando a los que sean responsables de cualquier exceso que se haya cometido, como parece se han cometido. Pero también del otro lado, eso es justamente lo que molesta. Decía entonces, elecciones adelantadas, y una vez que se define la fecha, ahí está, hay un reclamo generalizado de la ciudadanía, porque ese tema de la Asamblea Constituyente, repito, es una cobardía de un sector de la izquierda radical. Hablar justamente de eso actualmente. Y el tema ya de la libertad de Castillo, ya, ¿para qué te cuento? Eso no solamente es una cobardía, sino es de una... No sé cómo decirlo, ¿no? Digamos, es simplemente querer olvidar lo que está ahí claro, ¿no? Está ahí como una verdad absoluta. Es un poquito lo de Guido Bellido, ¿no? Raúl Noblecía, es decir, ¿no? La mediocridad, ¿no? Los fines subalternos disfrazados de verbo que no dice absolutamente nada. Lo drogaron, bueno, fue un golpe de Estado pero no se consumó. Es decir, tonterías que si, claro, se los planteas del otro lado, lo que ellos siempre critican, ¿no? La derecha, el fujimorismo, que por supuesto que tiene también sus delitos, hay que ver cómo se llenaría la boca, ¿no? Pero claro, finalmente, como es de ellos. Otra cosa interesante antes de ir con la entrevista, lo que dice Carlos Meléndez también sobre la izquierda. A ello justamente me quiero referir, y también el tema que se ha tratado desde los gobiernos de México, Colombia, Bolivia, Honduras y Argentina, que más allá del torneo mundial, la verdad es que uno piensa que se merecen ese tipo de cosas para sobrevivir a lo que ha sido la política argentina en los últimos 20 o 30 años, si se quiere. Dice Carlos Meléndez justamente sobre la izquierda latinoamericana. Para justificar su narrativa, no pueden permitirse otro gobierno corrupto y encima golpista. Pedro Castillo. La izquierda siempre juega a ser víctima. En la narrativa de la izquierda, ellos nunca tienen el poder, así sean dictadores. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque estoy hablando de izquierda generalizando, estoy hablando de esa izquierda radical, porque yo sí creo en el diálogo, yo sí creo finalmente en la conversación, apasionado como tiene que ser, pero diálogo al fin y al cabo. Y aquí ese tema se ha perdido. Los insultos, el descrédito, tú votaste por ese, tú eres un mafioso, tú votaste por ese, eres un sinvergüenza, etc. Entonces, finalmente no hay diálogo. No es toda la izquierda, hablo de esa izquierda radical, que además los tenemos identificados, porque son agitadores y asusadores, que muchos de ellos están en cargos públicos. Dice, en la narrativa de la izquierda, ellos nunca tienen el poder, así sean dictadores. Entonces, toda la izquierda se agarra del sombrero de Castillo. Es contraintuitivo que esa víctima termine siendo un golpista dictadorzuelo y corrupto.
¿qué es lo que es? Hay una nota también de Fernando Vivas el día de ayer sobre justamente la posición de AMLO, que parece haber sido la voz cantante dentro del comunicado de estos países, apoyando lo indefendible, el golpismo y la corrupción. Pero claro, si es de su grupo, si es de sus amigos, todo se perdona y todo se tergiversa finalmente para victimizarse y excusarlo. Estamos con el congresista Alegría de Fuerza Popular para justamente conversar de lo que se viene el día martes. Congresista, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Congresista, a ver, ¿por qué el martes y no el día de mañana? Le hago la pregunta a bocajarro, teniendo en cuenta la urgencia. No es una solución que va a arreglar ningún problema, pero quizá finalmente sea una válvula de escape para la situación y los muertos que hoy se viven en el Perú. ¿Por qué el martes y no el lunes? Permíteme aquí en este tema discrepar. Yo sí creo que esto forma parte naturalmente de una salida a la crisis. No es el total, es parte de, porque necesitamos entender de que tenemos que llegar a unas elecciones con reformas políticas que garanticen que no tengamos este problema en 2 años más. Porque si seguimos con lo mismo en 2 años más, seguro vamos a estar bajo la misma circunstancia en la que nos encontramos ahora. Sin embargo, en este proceso hay que entender de que hay muchos parlamentarios o muchas bancadas que todavía no entienden por qué es que probablemente se pasó de julio a diciembre, por qué no en abril, por qué 3 meses más, 3 meses menos. Creo que el fondo del asunto se trata en el Parlamento de buscar los consensos y los puentes con quienes realmente quieren el cambio. Yo no me voy a sentar a hablar con la izquierda, que como tú bien has dicho, y lo hemos escuchado en toda la narrativa de los últimos meses, ellos no quieren una nueva elección. Ellos no quieren una asamblea constituyente, ellos lo que quieren es quedarse en el Congreso. Usan de pretexto la asamblea constituyente porque saben de que eso simplemente va a dilatar el debate, va a generar crispación en la derecha y la izquierda y simplemente no se va a llegar en ningún acuerdo. Entonces, pongamos las cosas o los puntos sobre las IES. Aquí lo que nosotros necesitamos es... No, dele. ¿Qué es lo que necesitamos desde su punto de vista, congresista? Yo entiendo que lo que necesitamos con las fuerzas que quieren y que son la gran mayoría del Congreso es tender los puentes necesarios para saber qué reformas quieren ellos sacar adelante para poder votar hacia unas nuevas elecciones. Muchos discrepan respecto a la elección de diciembre. En diciembre tal vez no se encuentren los consensos necesarios para las nuevas elecciones o para las nuevas reformas. Yo creo que sí. Sin embargo, hay quienes creen que eso debería... Pero, congresista, déjeme hacerle la pregunta, por favor. Entonces, pero es que es como plantear, es como poner la carreta delante de los caballos. Es decir, hay un pedido de adelanto de elecciones que finalmente me parece legítimo y además que no es nuevo. Lo que ha sido nuevo es las protestas, ¿no?, los reclamos con los actos de violencia, queriendo generar terror en parte de la ciudadanía que hemos visto en los últimos días. Pero las reformas se pueden hacer después, es decir, eso es lo que ellos reclaman. No están pidiendo que hagan las reformas políticas que no se pudieron hacer en 1 año y medio como una condición sine qua non para ir adelanto de elecciones. Lo que tenemos que entender, Cristian, es que hay algunas reformas que ya están planteadas, inclusive, como sabemos, hay una, como la bicameralidad, que está en reconsideración, así como el adelanto de elecciones hoy por hoy en la mesa directiva. Sin embargo, y para poder más o menos seguir la línea de lo que tú comentas, lo que necesitamos es buscar, no es que condicionar o no es que condicionemos finalmente unas reformas al adelanto de elecciones, sino que hay quienes creen que el lapso del adelanto hacia diciembre no garantiza que podamos llevar a cabo las reformas necesarias para que el próximo o la próxima elección general garantice las reformas. Bueno, se tendrá que hacer con las mismas taras, congresista, de lo anterior. O sea, finalmente, si no se pudo hacer en 1 año y medio... No creo que, finalmente, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué? Entonces, si este Congreso no las hace, ¿qué? No vamos a ningún adelanto de elecciones. Es decir, el sentido de la urgencia, congresista. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y por eso es que desde Fuerza Popular hemos tenido la gran mayoría de votos a favor del adelanto de elecciones que propuso finalmente la Comisión de Constitución, que está como presidente un miembro de Fuerza Popular. Ahora, sobre eso lo que estamos tratando en este momento es de tender los puentes con las fuerzas que sabemos que quieren un adelanto bajo una salida
como tú lo bien lo has mencionado, una válvula de escape, pero sobre ello necesitamos garantizar algunas reformas que algunas bancadas solicitan. Yo creo, y esto es lo que creo que debemos de dar como mensaje hacia la ciudadanía, adelantemos las elecciones, votemos el día martes por el adelanto de elecciones y sobre ello busquemos cuáles son los lineamientos en los que en conjunto podríamos salir adelante. Ok, entonces digamos, el martes usted tiene la certeza, o por lo menos es la posición de Fuerza Popular, votar por adelanto de elecciones. ¿Para cuándo, congresista? Y si se define la fecha y si se define que hay un adelanto de elecciones, bueno, si es que logran los consensos que no han podido lograr en 1 año y medio, bueno, enhorabuena. Mira, la propuesta inicial que nosotros hemos planteado y en la cual seguiremos firmes es en que las elecciones se tienen que dar en diciembre del próximo año, esto garantizando que los organismos electorales puedan llevar a cabo elecciones, como bien lo mencionaron, con ciertos criterios de transparencia y algunas reformas. Creo, y como tú bien dices, más allá de si se consiguen las reformas o no, si hoy por hoy conseguimos de que el día martes tengamos 87 votos para una reforma electoral, yo estoy convencido de que esos mismos 87 votos van a votar por las reformas que plantearían una elección con mejores condiciones. Más allá de eso, adelantarlo 3 o 4 meses y ceñirse en un enfrentamiento entre si debería ser en diciembre o debería ser en abril me parece innecesario. Hoy por hoy lo que debemos de darle como mensaje a la ciudadanía, a esta ciudadanía que lamentablemente está reclamando, en algunos casos hay que separar la paja del trigo, con justa razón, sí, es dar una señal de que el Congreso puede desprenderse. Ningún funcionario público es imprescindible para condiciones adecuadas, para que los próximos gobernantes tengan mejores condiciones y no estemos en este mismo proceso en unos par de años. Ok, solamente una última, porque no me contestó la primera pregunta. ¿Por qué martes y no lunes? ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no, digamos, transmitir a la ciudadanía ese sentido de la urgencia? Se fue la señal. Vamos a la pausa y venimos. Correrá mucha sangre en el país. ¿Quién lo dijo? Aníbal Torres, en varias de sus conferencias de prensa. Hace poco también se lo ha comunicado, ¿no? Betsy Chávez, la fuente, ¿no?, que me informan por ahí. Betsy Chávez también. Prepárense, que ahora viene más. ¿Con esto qué quiere decir? Que claro, hay responsables políticos seguramente de los muertos y penales seguramente también las investigaciones fiscales así lo determinarán. Pero nadie debe olvidar que si hay un responsable político, histórico de lo que ahora está ocurriendo en nuestro país, repito, no de los problemas estructurales, sino de la coyuntura actual, ese se llama Pedro Castillo y todas las personas que justamente han sacado provecho alrededor de su gobierno, un gobierno corrupto. Hablo de Aníbal Torres, hablo de esos abogados, hablo de las economías ilegales y, repito, sobre todo Pedro Castillo, que como bien dice la columna de Jaime Bedoya en su columna de hoy, Pedro Castillo y la estrategia de morir matando hasta el momento 25 peruanos. Venimos con el final. Bien, nos vemos, se queda con Qatar. Terminó, Argentina campeón del mundo. Diviértanse, disfruten lo que fue el partido de Argentina con Francia, un partidazo. Así que cálmense con eso. Chao, chao.